Bienvenidos de nuevo. En este tercer nivel vamos a ir un poco más allá. Ya no solo ejecutaremos funciones por referencia, sino también cómo se pueden retornar datos a partir de funciones por valor. Cómo lograr que sus valores resultantes trabajados en JavaScript ahora puedan enviarse a nuestra página web a partir de etiquetas preestablecidas en HTML, combinando salidas en consola con alert y propiedades como innerHTML, innerText y outerHTML por medio de la utilización de métodos como getElementById o getElementByClassName. Además, aprenderás a manejar variables y a entender cómo se comportan los valores dentro de tus funciones. Prepárate, pues es el momento de pasar de la teoría a la interacción. Comencemos. En este tercer capítulo hablaremos de funciones por valor y trabajaremos el evento innerText y la salida a partir de outerHTML. Y trabajaremos dos ejemplos sencillos para validar este tipo de funciones con una división, obteniendo el cociente y el residuo de dos números. Además, se hará una especificación y algunas aclaraciones de cómo se hace la declaración y el tipo de variables. Generaremos en definitiva un resumen de los métodos utilizados durante esta primera fase para la salida de la información. Empezamos entonces lo que son funciones por valor, utilizando la salida con document get element by id con innerText y un primer ejemplo de llamada función por valor con el cociente de una división, utilizando el slash como herramienta. Las funciones por valor tienen diferencia con respecto a las funciones por referencia, pues retornan un valor o un resultado y se utiliza la palabra reservada return. En nuestro caso generaremos una división a partir de la cual podremos retornar el cociente calculado a partir del slash y de igual forma podremos retornar en una nueva función el residuo de la división de dos números a partir del porcentaje. El valor retornado podrá ser impreso con innerText o incluso podrá reemplazar las estructuras con outer HTML, estructuras basadas en el mismo HTML a partir de posibles etiquetas. Vamos a un ejemplo entonces para la división y obtención del cociente de una división. En este caso trabajaremos nuevamente con los dos números, el número 5 y el número 2. En este caso, al presionar el botón calcular, llamaremos a la función salida divide b. Le enviaremos los dos argumentos, el número 5 y el número 2. Dentro del cuerpo de la función, al llamarla, ya en su cuerpo tenemos el nombre de la función y recibe en este caso ya los parámetros que previamente los habíamos enviado como argumentos. Dichos datos son cargados en una nueva función, como se puede visualizar, la función divide cociente llamada. En este caso, esta función ha sido llamada y envía nuevamente el valor num1 y num2, que en este caso es 5,2. Se puede visualizar que la función ha sido llamada dentro de otra función. O se puede visualizar que una variable va a recibir el resultado de lo que nos devuelva esta función. Por eso se llaman funciones por valor, pues nos devuelven o nos retornan un valor. En este caso nos retornará o nos devolverá la división entre estos dos números. Llamamos por tanto a la función y al llamarla generamos el contenido de la función o el cuerpo de la función. Es claro que los datos enviados como argumento nuevamente se reciben como
parámetros. Y al recibirse como parámetros, lo primero que hacemos es la división, teniendo en cuenta que con parseInt convertimos nuevamente los datos en enteros y utilizamos el signo slash para realizar la división. Se recuerda que el slash nos devuelve el cociente, no el residuo de la división. 5 entre 2 nos devolvería como resultado 2.5, valor este que es almacenado en la variable resultado división, variable que ha sido declarada con la palabra reservada var. Lo nuevo de la función está en esta parte. En este momento utilizamos la palabra reservada return. Y esto nos dice que la función es una función por valor. Retorna precisamente el valor resultante de la división, que en este caso es 2.5. Ese valor será retornado nuevamente en la parte superior, en donde llamamos a la función, y será guardado en la variable que teníamos dispuesta, que en este caso es recibe dato función división C. En este lugar entonces almacenamos el resultado de la división luego de haber llamado a la función, es decir, esta función es llamada, envía los dos datos, se reciben, hace la división, se almacena en la variable el cálculo correspondiente y ese resultado es retornado para que sea almacenado en la variable que declaramos previamente. Miren que aquí tenemos un igual que es el que nos dice que va a recibir el resultado de lo que devuelve la función. Finalmente, pues imprimimos la información. En primera instancia la imprimiríamos en consola. Aquí tendríamos el valor 1, que sería el 5. Aquí tendríamos el valor 2, que sería el 2. Y el resultado sería el resultado de la división. En el segundo caso, con document_get_element_by_id, también realizamos la correspondiente impresión en pantalla de la información. Hay que tener en cuenta que tenemos un document_get_element_by_id y este utiliza como identificador el div salida div id coc. Es el identificador que le pusimos a nuestro contenedor en HTML. Si recordamos, aquí lo tenemos y será el lugar en donde se imprimirá el resultado o el mensaje que colocamos en este lugar. Hay que tener en cuenta que para ello utilizamos el inner text. Con el inner text, se recuerda, podemos imprimir la información desde JavaScript a HTML. En definitiva, luego de haber utilizado el inner text con el respectivo identificador del contenedor, obtendríamos como resultado el mensaje de cociente en div al dividir 5 entre 2 es igual a 2.5. Obtendremos también el residuo de la división utilizando porcentaje, pero en este caso imprimiremos la información a partir de outer HTML. Y el outer HTML no solo nos permite enviar la información a nuestra página, sino que también nos permite cambiar el tipo de etiqueta que tengamos especificado. Miremos. Llamamos a la función salida div dev, enviándole como argumentos el número 5 y el número 2. Construimos el contenido, el cuerpo de la función. Es claro que tendríamos que recibir ahora los dos datos como parámetros. En este caso, dentro de esta función, llamamos a una nueva función llamada fndivideResiduoLlamada. Le enviamos en este caso nuevamente los argumentos con los datos 5 y 2 almacenados en las variables num1 y num2. Construimos el cuerpo de nuestra función, que en nuestro caso está en la parte inferior. Recibimos como parámetros, pues estamos construyendo la función, el parámetro num1 y num2 con el valor 5 y 2. Convertimos a enteros los dos valores
y ejercemos o realizamos la división para el residuo. En este caso, la división entre 5 y 2 como residuo nos devolvería 1. Ese 1 sería almacenado en una nueva variable, que en nuestro caso es resultado división. Resultado este que al tratarse de una función por valor tiene la palabra return. Por tanto, dicho resultado será retornado en la parte superior. Y a ser retornado en la parte superior, quien recibe dicho valor luego de retornado es la variable que previamente habíamos declarado de tipo constante. Por tanto, el valor que obtuvimos en la parte inferior o que hizo el cálculo la función es retornada y almacenada en una variable para poder trabajar desde esta función el valor que previamente trabajamos o retornamos desde la función de acá abajo. De aquí vuelve a suceder lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, en donde teníamos para este caso un nuevo contenedor con identificación div, salida div y de res, que lo podemos visualizar en este el lugar. Pero en este caso utilizaremos el punto outer html, quien reemplaza el div, que era un contenedor, ahora lo reemplazará por un párrafo. Pues esa es la ventaja de utilizar este tipo de evento o de propiedad. Reemplaza la etiqueta o el elemento que hayamos utilizado en HTML por un nuevo elemento que perfectamente lo podemos especificar en el código de JavaScript. En este caso se encuentra entre comillas. Comilla de tilde inversa, como lo explicamos en videos anteriores. Finalmente se imprimirá dicho mensaje en nuestra página dentro del contenedor que previamente estipulamos y que ahora se convierte en un párrafo y cuya información corresponde a residuo en párrafo al dividir 5 entre 2 es 1. Y es el mismo mensaje que habíamos estipulado en la parte de arriba. Finalmente hacemos un resumen de cómo se declaran las variables, ya que se puede visualizar que dentro de los códigos he utilizado diferentes tipos de declaraciones. Está en primera instancia las variables declaradas con la palabra reservada var. Es la forma más antigua y tiene un alcance más flexible. Es decir, podemos utilizar dicho valor en diferentes funciones de manera general. Utilizamos también el LED, que nos permite crear variables de bloque y son mucho más seguros. Se utilizan por cada función y por tanto son mucho más seguras. Y finalmente tenemos las variables de tipo const, que nos permiten declarar valores constantes o que no cambian. Aquí tenemos una especificación de dichas variables explicadas a partir de una tabla en donde observamos que la variable declarada de tipo var es la forma más antigua. Tiene un ámbito scope que nos permite o que no respeta los bloques, es decir, si estoy en una función, dicha variable podrá ser utilizada de igual forma en cualquiera de las otras funciones y los valores podrían cambiar de forma automática, por tanto se reasignan, se pueden redeclarar en las diferentes funciones y se recomienda no usarla, pues genera peligros a la hora de tener la variable de manera global, teniendo acceso a todas las funciones de forma general. Por el contrario, se recomienda si utilizar el tipo de declaración con la palabra reservada let. Es una forma moderna, además respeta los bloques y permite redeclarar en el mismo bloque. Se puede reasignar los datos, pero no permite redeclararlos.
sirve para variables que cambian su valor dentro de funciones generales y no hay combinación entre diferentes funciones. Finalmente está la variable tipo const, que es muy similar a let, pero como su palabra lo dice, es una constante. Lo que sí nos obliga es a inicializarla o ponerle un valor inicial. No permite además la reasignación ni tampoco permite la redeclaración. Se puede declarar también objetos y también arreglos que miraremos en clases o videos más adelante. Finalmente, podríamos no declarar una variable, es decir, no colocar ningún tipo de palabra reservada. JavaScript lo acepta, simplemente colocas la variable y le asignas un valor. Es una práctica que se puede hacer dentro de JavaScript, pero es muy peligroso, pues se genera de igual forma de manera global. Permite la reasignación y permite la redeclaración. Esto puede generar muchos errores ocultos o ataques por parte de personas o códigos. Por tanto, se recomienda utilizar el let o const para declarar variables y si ya lo requerimos de manera estricta o necesaria, la declaración con var. Por otro lado, vamos a mirar un resumen sobre los métodos de salida de información que trabajamos en estos primeros videos para la inicialización de JavaScript a partir de funciones. Se recuerda que para los inputs utilizamos el punto value para obtener los datos de los inputs. También podríamos hacerlo desde un text area. Si por ejemplo teníamos el txt en un 1.value y teníamos la información del texto que ingresamos en la caja. Asimismo tenemos el console.log para mostrar la información que cargamos en el navegador a partir de consola. Aquí tenemos un ejemplo en donde la información podría ser impresa, en este caso con una tilde inversa. Recuerda que también podríamos hacerlo con comillas dobles. Si utilizamos comilla inversa, necesitamos el signo pesos y las llaves como lo especificamos anteriormente. Tenemos también el alert, quien simplemente nos genera un cuadro emergente y a partir de dicho cuadro emergente podemos generar una alerta. Tenemos de igual forma el liner HTML, que nos permite insertar o reemplazar contenido interpretando las etiquetas HTML. Aquí tenemos el ejemplo que practicamos en donde a partir del identificador PF o salida colocábamos la información con el liner HTML o la rider. Tenemos el text context, que nos permite insertar texto plano. En este caso, permite ignorar etiquetas HTML. Aquí está un ejemplo en donde tenemos el identificador párrafo salida, context. Nos imprime este mensaje y se mirará claramente tal cual con la etiqueta o la rider. Por eso se dice que ignora las etiquetas HTML. Tenemos el linear de text, similar a text content, pero en este caso respeta los estilos CSS. Más adelante miraremos lo que son los estilos CSS. Tenemos como ejemplo el hola rider. Tenemos el outer HTML, quien permite reemplazar las etiquetas HTML por otras que nosotros querramos. En el último ejemplo de la división lo hicimos. Pudimos visualizar cómo teníamos anteriormente un contenedor tipo div y lo reemplazamos por un párrafo con la etiqueta P. Aquí está el ejemplo donde el identificador párrafo salida con outer HTML imprimimos en párrafo la información rider. Finalmente utilizamos el document.write, aunque es obsoleto, ya no se utiliza, pero perfectamente podríamos imprimir un mensaje en pantalla con document.write o la rider.
Excelente trabajo. Ahora ya sabes cómo enviar información desde JavaScript a tus páginas, cómo declarar variables de manera correcta, manejar diferentes salidas con init HTML, text content, outer HTML, trabajar con parámetros en funciones por valor y referencia, usar operadores básicos con el cociente y el residuo en divisiones. Ya tienes las bases suficientes para comenzar a crear aplicaciones más dinámicas y profesionales. No olvides practicar cada ejemplo y generar nuevas interacciones, pues la experiencia se construye escribiendo y corriendo tu propio código. Recuerda, JavaScript es como un idioma. Cuanto más lo practiques, más fluido será tu pensamiento como programador, tal y como lo expresó en algún momento Aristóteles. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Por tanto, si quieres seguir descubriendo nuevos conceptos y avanzar en tus conocimientos sobre JavaScript, no olvides apoyar el canal con un like, suscríbete y activa la campanita. Apenas estamos comenzando. Lo mejor está por venir en próximos capítulos. Nos esperan muchos más retos y consecución de proyectos reales. Nos vemos en el siguiente nivel. Saludos. Que tengas felices programaciones.